La cohesión del self, metaterapéutica de un nuevo enfoque en psicoanálisis. Mario González Velázquez. 5. La evolución del narcisismo. La teoría sobre la libido narcisista es fundamental para la cabal comprensión del proceso de cohesión del self. Freud consideró que dentro del desarrollo normal del individuo, la diferenciación del self respecto de los objetos se establece gracias al tentativo y lento transcurrir desde el narcisismo primario o investidura narcisista de la libido hasta el predominio relativamente estable de la libido de objeto. Utilizó para descubrir este proceso su famosa metáfora de los pseudópodos de la ameba que se extienden para atrapar un objeto y luego se retraen de nuevo. Guedo y Goldberg nos recuerdan cómo Freud estableció una diferencia esencial en el comportamiento que presentan las neurosis narcisistas y la neurosis de transferencia frente a la frustración libidinal. Los pacientes con neurosis de transferencia retiran su libido del objeto real y la colocan en objetos fantaseados, o sea, en representaciones intrapsíquicas de objeto. En cambio, los que padecen neurosis narcisista retiran la libido del objeto y la desplazan hacia el self. La investidura del self con libido constituye una transformación de la pulsión misma, ya que la libido de objeto se convierte en libido narcisista, movimiento que en esta dirección resulta regresivo, aunque generalmente reversible. Estos fueron los comienzos de la teoría psicoanalítica de las relaciones objetales, que a la postre resultaría tan importante como la introducción de la teoría tópica en 1900 y la estructural en 1923. Desafortunadamente, el desarrollo de las dos últimas retrasó el avance de la primera, la cual solamente varios años después fue retomada por autores como Feder, Fairbairn, Erickson, Guntrip, Sullivan, Harman, Jacobson, Winnicott, Model, Magler y Lichtenberg. Sin embargo, la teoría objetal siempre adolecía de una fatal de precisión en cuanto al sentido de concepto objeto, en primer lugar, porque no fue clara la diferenciación entre el objeto como persona real del mundo externo y la representación de una persona en la psique, y en segundo lugar, porque no se diferenció bien la relación objetal como fenómeno general del auténtico amor de objeto. Pensando en una reformulación de la teoría psicoanalítica del narcisismo, Kohut a lo largo de su obra hizo tres aportes principales. El primero se refiere a que el narcisismo tiene una línea de desarrollo propia, diferente a la que corresponde a la libido de objeto. En segundo, consistió en la postulación de dos etapas intermedias entre el autoerotismo y el narcisismo adulto, denominadas self grandioso e imago parental idealizada. El self grandioso es el estadio en el cual se atribuye a todas las perfecciones, quiere ser mirado y admirado, y es la fuente dinámica de las ambiciones personales. La imago parental idealizada es el objeto arcaico investido de libido narcisista, amalgamada con elementos constitutivos del amor de objeto. Y el tercero fue la puesta en evidencia de que el narcisismo primario se transformará en un narcisismo maduro y sano que incluye la sabiduría, la empatía, el humor, la creatividad y la aceptación de la transitoriedad. De Freud a Kohut. La síntesis hecha por Brainsky sobre las teorías de Freud y Kohut acerca del narcisismo permite comprender este paso teórico decisivo. En un principio, Freud vio el narcisismo como una perversión sexual, es decir, como un fenómeno psicopatológico. Dentro del contexto de la segunda teoría instintual, consideró la libido objetal y la libido narcisista como antitéticas, lo cual equivalía a decir que mientras más se da de sí mismo, más se empobrece el yo, y mientras más se retiene libido narcisista, mayor proclividad a la psicosis. Para Freud, el niño pasa primero por una fase denominada autoerótica, en la cual existe una organización anobjetal del yo. Pasa luego a la fase del narcisismo,
que cuenta ya con un esquema organizativo y un objeto que es el propio cuerpo. Considera dos tipos de narcisismo, el primario y el secundario. Este último implica un retorno a la organización narcisista. Se observa normalmente en la adolescencia y patológicamente a la esquizofrenia y en los estados paranoides. Entre el narcisismo y la relación objetal global se encuentra la relación anaclítica, que depende de la posesión de un objeto externo para la gratificación. Para Kohut, el narcisismo es la catexia libidinal del self, tiene diferentes modalidades y experimenta transformaciones a lo largo de la vida. Su tarea de desarrollo es paralela y simultánea a la libido objetal, y aunque ambas coexisten, difieren esencialmente, ya que en la línea narcisista los objetos se hallan revestidos de libido narcisista, mientras que en la línea de la libido objetal, obviamente los objetos se revisten de esta libido y se hallan al servicio del amor de objeto. Obviamente, dentro de la línea de desarrollo narcisista, la naturaleza de las relaciones objetales es cambiante. Durante las fases tempranas, el niño se relaciona con los demás no como entidades separadas, sino como objetos de su propio self-objects. A este objeto, como ya se sabe, se le confían funciones psicológicas vitales, tales como la regulación de la tensión intrapsíquica, el mantenimiento de la cohesión del self y la regulación de la autoestima. En el desarrollo normal se produce un abandono gradual de este uso de los self-objects y se acrecienta la habilidad para manejar las funciones psicológicas vitales por sí mismo, denotándose una capacidad cada vez mayor para experimentar a los demás como separados y como objetos de gratificación instintiva. En las desviaciones patológicas del desarrollo se continúa respondiendo a los self-objects, confiando en ellos para el cumplimiento de las funciones psicológicas de las cuales debería encargarse el propio individuo y buscándolos para mantener la cohesividad del self y la regulación de la autoestima. De acuerdo con lo anterior, parecería que dentro de lo normal, los self-objects pudiesen reemplazarse por objetos psicosexuales y así unirse a las dos líneas del desarrollo libidinal. En realidad no sucede así, ya que siempre se requerirán los self-objects, así se haya cohesionado el self, toda vez que el mantenimiento de las funciones psicológicas básicas no puede hacerse sin estos elementos vitales, de la misma manera que en el cuerpo físico, al decir de Kohut, no es posible el funcionamiento orgánico sin la presencia del oxígeno. Este tema se discutirá en el capítulo destinado al enfoque de la salud mental. En este momento, el énfasis debe ponerse en el hecho concreto de que en la psicología del self, el narcisismo primario o el narcisismo patológico, que resulta de la persistencia del primero, se pasa al narcisismo adulto o saludable, manteniéndose la línea de desarrollo narcisista independiente de la línea de desarrollo psicosexual. Aún así, los conflictos derivados de alguna de esas áreas y las alteraciones resultantes en la correspondiente línea de desarrollo suponen algún tipo de interacciones con la línea paralela. Etapas evolutivas del narcisismo. Guedo y Goldberg, a quienes se debe buena parte de la síntesis anterior, establecieron también las jerarquías del narcisismo, tomando en cuenta la teoría psicoanalítica tradicional y la nueva psicología del self. Para concebir mejor tal jerarquización, recordaron que Freud, dentro de la psicología evolutiva, consideró el temor a la castración como un peligro narcisista, concibiéndose de este modo una reducción gradual de la grandiosidad infantil que termina en el falo, de tal manera que el exhibicionismo fálico, así como su equivalente en las mujeres, continúa sometido a la vulnerabilidad extrema que caracteriza al self grandioso. Precisamente para la adecuada superación del complejo de Edipo se requiere una maduración del narcisismo a lo largo de las vías de transformación, a fin de que el niño pueda tolerar la modificación causada por el colapso de la grandiosidad fálica, ya que de otro modo se produciría la herida narcisista, que en realidad es un sentimiento subjetivo de inferioridad, perturbador y alienante, hasta el punto de paralizar el desarrollo, integrando la concepción freudiana como la kohutiana.
Los autores citados determinan las fases evolutivas del narcisismo así. Fase 1, narcisismo primario, autoerotismo. Fase 2, self grandioso e imago parental idealizada. Fase 3, narcisismo fálico. Fase 4, ideal del yo. Y fase 5, transformaciones del narcisismo. Es muy importante insistir en que la libido narcisista se conceptualiza como independiente de la libido objetal. Esta última tiene como fin psicodinámico la investidura de los objetos e incluye en las relaciones interpersonales en la medida en que los demás se perciben como fuente de amor, odio o frustración. La libido narcisista, al investir al self, mantiene su cohesión, estabilidad y firmeza, a la vez que genera la función de la autoestima que permite al individuo sentirse razonablemente jubiloso, participante y positivo, pese a las dificultades físicas, psíquicas y sociales. Justamente cuando falta la ligazón que proporciona la libido narcisista, el self se fragmenta, pierde su integración y pierde la capacidad de obtener las necesarias vivencias integradoras de la vida adulta. Una adecuada fijación de la libido narcisista en el self se traduce en la búsqueda normal del bienestar, en el logro de la aceptación por parte de los demás, en la capacidad de sentirse perteneciendo a un grupo y compartiendo ideas, teorías y culturas. En cambio, la pérdida de la catectización de la libido narcisista se traduce en la aparición de minusvalía, rabia, culpa y confusión, síntomas que se asocian a la gran angustia de fondo. Básicamente, la insuficiente catectización del self aminora en el individuo la capacidad de obtener el indispensable suministro narcisista a partir de su medio circundante, creándose así un círculo vicioso, ya que a menor posibilidad de suministros, menos catectización del self, y si ésta no se da, no hay tampoco capacidad para obtenerla. Al contrario, mientras mayor investidura narcisista logre el self, más posibilidades tiene de llevar a feliz término su programa de acción, programa nuclear o trama básica. Términos todos estos que indican que se ha cumplido el proceso evolutivo normal y que se ha conformado la estructura psicológica estable necesaria para mantener el estado de integración y cohesión. La función del narcisismo es mantener la cohesividad y estabilidad del self, así como la positiva tonalidad afectiva de las autorrepresentaciones. El narcisismo contiene además una serie de operaciones mentales, cuya función es la regulación de la autoestima. Narcisismo y autoestima. El narcisismo no es síntoma de autoestima, aunque los dos conceptos tienen íntimas relaciones y funcionalmente interactúan. Fenichel, Bibrin y Rado se ocuparon juiciosamente de definir el concepto de autoestima. Para Jacobson, la autoestima es una expresión cognitiva afectiva de la autoevaluación y de la investidura libidinal y autoagresiva de las representaciones, que bien puede alterarse como resultado de los conflictos intersistémicos o de discrepancias entre dichas autorrepresentaciones y el concepto fantaseado del self o del ideal del yo. Posteriormente, Pulvers y Kember establecieron una mejor diferenciación entre autoestima y narcisismo. La primera es un concepto experiencial, sentimiento de bienestar. El segundo es un concepto metapsicológico. La autoestima es un reflejo de niveles diferenciados de investidura narcisista, pero su regulación depende de la integración del superyo. En un profundo estudio, Ball aclaró aún más esta estrecha relación, restringiendo la definición del narcisismo al fenómeno mental en el cual los cambios de la autoestima, estado cognitivo-afectivo, son debidos a trastornos primarios en su regulación, por fallas en las fuentes externas, fallas del self-object, normalmente bajo condiciones óptimas de desarrollo, el exhibicionismo y la omnipotencia del self grandioso arcaico, son progresivamente denominados hasta que finalmente se integran en la personalidad adulta, proporcionando energía pulsional para las propias ambiciones y propósitos egosintónicos, para disfrutar plenamente de todas las actividades y para el mejor funcionamiento de la autoestima.
De la misma manera, la imago parental idealizada, es decir, la otra estación intermedia del narcisismo, separada y a la vez paralela, se integra a la personalidad adulta al introyectarse como superyo idealizado, que se convierte en un componente importante de la organización psíquica, preservando para el individuo el liderazgo de las ideas, valores y creencias de la cultura y del sistema familiar. Concluye Ball sobre las bases anteriores los siguientes puntos aclaratorios. 1. Solamente cuando existe necesidad de las funciones del self-object arcaico puede hablarse de regulación de autoestima narcisista. 2. La patogénesis de la autoestima puede explicarse a lo largo de las líneas de desarrollo narcisista, self-object o como proveniente de conflictos intersistémicos, modelo tripartito. 3. Una autoestima estable y consciente presupone la existencia de una organización cohesiva del self más allá del funcionamiento del self-object arcaico. 4. La adquisición de sabiduría, humor, empatía y reconocimiento de la transitoriedad de la vida trasciende la autoestima y el narcisismo, toda vez que son conjuntos de funciones supraordinarias y maduras de la organización del self. 5. El narcisismo es un estado de desarrollo del self sujeto a cambios en la autoestima. Lo contrario no ocurre, o sea que los cambios en la autoestima no determinan modificaciones del narcisismo. En suma, no todos los cambios de la autoestima reflejan patología narcisista, por lo tanto, ante una alteración de la autoestima, debe investigarse si procede de desorden narcisista, modelo del self y los self-objects, o de un trastorno por conflicto intersistémico, modelo tripartito o teoría estructural. Desde el punto de vista del desarrollo, una vez que se consigue la cohesión del self, la confianza en los self-objects se disminuye y la regulación interna de la autoestima predomina hasta convertirse en una estructura. Ya diferenciado el narcisismo de la autoestima y determinado paulatinamente en su conceptualización, es necesario destacar de nuevo su enorme importancia y trascendencia para la comprensión de la teoría psicoanalítica del self. El narcisismo como catexia del self. Aun cuando existe una línea narcisista del desarrollo independiente y paralela a la línea psicosexual o de la libido objetal, el self unitario y firme, meta final del desarrollo narcisista, es también precondición básica para el adecuado funcionamiento del yo. En efecto, la etapa nuclear del self se cumple en los estadios más primitivos de la organización mental y en cambio el yo se inicia posteriormente. Durante el desarrollo normal, en la fase más temprana de la línea narcisista, o sea, en la fase del autoerotismo, solamente existe un self fragmentado que determina en el niño la necesidad del yo total de la madre. Paulatinamente, la perfección absoluta experimentada por el niño se altera a causa de las inevitables frustraciones durante el cuidado maternal. Sin embargo, el equilibrio narcisista se mantiene gracias al desarrollo del self grandioso, exhibicionista, y a la posibilidad de desplazar la perfección inicial a la imago parental idealizada, omnipotente. En este paso cumple un papel importante tanto la función especular de los padres como su función idealizada, no solo para facilitar el armonioso desenvolvimiento de la fase narcisista normal de la grandiosidad y el exhibicionismo, sino también para que el niño pueda sentirse poderoso y pleno, más que indefenso y vacío frente a las inevitables frustraciones y problemas de la realidad. Por medio del espejamiento empático y de las oportunidades para la idealización parental, la grandiosidad arcaica y el exhibicionismo son domesticados, modulados y transformados en narcisismo saludable, tal como se manifiesta en el self cohesivo, no solo con respecto a la adecuada regulación de la autoestima, sino en cuanto al desarrollo de las ambiciones, valores e ideales. Durante las fases tempranas del desarrollo, el niño se relaciona con las personas de su ambiente, no como objetos reales y separados de su propia organización psicológica, sino como self-object, o sea, como objetos que forman parte del propio self.
Al self-object, como ya se explicó, se le confían las funciones que el incipiente self no puede cumplir, es decir, el niño busca, mira y admira a sus congéneres para que éstos mantengan con sus respuestas afirmativas la cohesión de su self y la regulación de la autoestima. Tanto para la confirmación de un self cohesivo como para el crecimiento de estructuras psíquicas se requiere el proceso de la internalización transmutadora que se sucede simultáneamente con el retiro de las investiduras narcisistas de los self-object. Como consecuencia de las internalizaciones transmutadoras y de la formación de estructuras psíquicas internas, el niño desarrolla funciones que previamente había confiado a su self-object, entre las cuales se encuentra la prueba de realidad, el sentido de la cohesividad del self y la regulación de la autoestima. Narcisismo, self y teoría instintual. En relación con los impulsos, Kohut postuló que el self es una estructura supraordenada, con impulsos y defensas como componentes subordinados. Sin embargo, dicho self, cuando no ha llegado a su fase de cohesión, o sea, cuando se encuentra aún fragmentado y debilitado y propenso a la desintegración, se vuelve defensivamente hacia las metas de placer, a través de la estimulación de las zonas erógenas y secundariamente estimula la instintividad, la cual termina sometiendo al yo a sus propias metas, de modo que las vicisitudes del impulso estarían subordinadas a la anterior experiencia del niño determinada por la relación entre el self y los self-object. Fairbairn ya había formulado hipótesis similares. En el caso específico de la agresión, Kohut no la considera como manifestación de un impulso primario, sino como una respuesta a la amenaza o evidencia de desintegración. Aunque la agresión es una manifestación primitiva, presente desde el comienzo de la vida mental, no es un impulso primario desde el punto de vista psicológico. La respuesta agresiva se da ante cualquier obstáculo que se interponga en la consecuencia de las propias metas o ante la fragmentación que resulta de la falta de autoafirmación. En el primer caso, pasa rápidamente una vez que se logran las metas o se remueve el obstáculo. La rabia que se genera es proporcionada al estímulo y en la medida en que es un fenómeno normal, no produce psicopatología, ni es objeto del análisis. En el segundo caso, es un sentimiento de furia destructiva, acompañado del ánimo de hacer daño y que solo se sacia cuando retorna la integración. Por definición, implica patología, motivo por el cual se constituye un objeto primordial del análisis. Retornando al tema general de los impulsos, en la psicología del self es clara la premisa que de una madre puede satisfacer cada demanda instintiva del niño, sin que la provea simultáneamente de las respuestas confirmadoras de aprobación y admiración. O sea, que a pesar de que la madre satisfaga las necesidades instintivas, puede traumatizar al niño al negarle el espejamiento y sobre todo la empatía maternal. Y aquí se establece una clara posición teórica que permite en cierta forma con la teoría freudiana tradicional, ya que la instintividad estaría supeditada al desarrollo del self. En todo caso, a la línea narcisista del desarrollo se le puede identificar por sus características propias y se le debe considerar como separada e independiente de la línea de las vicisitudes, de los impulsos y el desarrollo del yo. No se logra una organización estable de la personalidad solamente si se puede experimentar las satisfacciones y placeres derivados de la gratificación espontánea de los impulsos, o si se consigue una capacidad genital adecuada o la experiencia de intimidad en las relaciones de objeto, sino además si se logra el contacto profundo con las fuentes de la propia grandiosidad y el exhibicionismo, y se obtiene el desarrollo de fuertes valores e ideales, incluyendo el de la perfección. En suma, no se puede llegar plenamente al funcionamiento armonioso de la psique si no se madura satisfactoriamente las dos líneas fundamentales del desarrollo, la psicosexual o de la libido objetal y el narcisista. Esta última es a su vez la investidura del self y por ende presente en las primeras etapas de la vida,
en la regulación de la autoestima, que depende de los self-object, en la consecución de un estado de bienestar balanceado y de una organización cohesiva. En principio, existe por separado conflictos pulsionales y perturbaciones narcisistas, pero si no hay un self cohesivo, las pulsiones sexuales, orales, anales y fálicas sufrirán alteraciones y desviaciones. En cambio, si el niño tuvo una relación sana con los self-object, atravesará sin complicaciones las etapas psicosexuales y llegará a la fase edípica con poca o nula ansiedad. Este concepto será expuesto más ampliamente